Ok, miren lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer como un paso a paso del proceso constructivo de las cimentaciones. Quizás en la clase pasada hablamos como muy rápido, algunas personas me estuvieron escribiendo por ahí que no entendieron muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacerle como un paso a paso, como cómo se haría, eh, virtualmente hablando, pero cómo sería si nosotros realmente fuéramos a hacer esto realidad. Yo lo voy a hacer aquí ayudándome de Sketch, ¿cierto? Que ustedes saben que tengo como esta herramienta que nos va a ayudar como a yo mostrarles cómo sería pasar desde el plano estructural a aquí que tendremos como una realidad virtual, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver cómo interpretar y cómo poner en físico, por decirlo así, lo que vamos a visualizar en un plano. Entonces, fíjense, vamos a partir obviamente de un plano arquitectónico y estructural, obviamente, que aquí tenemos estos cuatro planos que hacen parte de un proyecto. Fíjense que aquí les voy a mostrar para que lo conozcan, o por lo menos para que ponernos en contexto. Esto es una ampliación que se va a llevar a cabo. Fíjense que aquí se nos muestran cómo está la planta o la vista de nuestra vivienda, ¿cierto? Donde aquí vemos un recibidor, unos cuartos, y se está proponiendo esto para sacar el permiso, obviamente. Así es como está ahorita, y el dueño o el constructor, ¿qué quiere hacer? Quiere construir, miren que aquí en la parte izquierda de la casa, quiere hacer una adicional, quiere hacer una placa. Fíjense que aquí tenemos como que sería un patiecito, mirenlo acá abajo, y el caballero quiere construir una plaquita aquí. Fíjense que aquí pone unos baños, una sala de terapia, lo va a construir esto es una clínica para niños especiales. Entonces, fíjense que él va a hacer esta remodelación o va a hacer esta ampliación. Obviamente que para que él pueda hacer esto, ¿cierto? Él tiene que sacar un permiso, y para el permiso tiene que ser un plano estructural. Esa ampliación, si lo vemos, la vista de planta en la cubierta, si lo ven aquí, va a ser una placa. Fíjense que se, se describe como la losa de techo. Cuando vemos esta flechita nos indica hacia dónde van las pendientes en cuanto al agua que va a caer ahí, ¿cierto? Y estos son los bajantes, pero bueno, eso es arquitectura. Le pongo como, se lo muestro para tener un poquito de, de contexto de lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, así es como quedaría la casa con la ampliación hecha. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, nosotros vamos a ser virtualmente los encargados de ejecutar la parte estructural de ese proyecto arquitectónico, de ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Vamos a ver este plano, que es el plano de cimentación, ¿es cierto? Que por aquí no nos muestra, y ayer lo vimos en la clase anterior, nos muestra este plano con unos detalles. Yo lo saqué por aquí como individualizado, esa es la parte que nos conviene o que nos vamos a hablar hoy, que es sobre el esquema estructural de la cimentación. Entonces, es lo que vamos a tocar hoy, es cómo interpretar esto que estamos viendo y cómo de una vez interpretado, obviamente, llevarlo al terreno. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, ya como hablamos la clase pasada, hay que, leemos las especificaciones técnicas. Aquí ya hablamos del cuadrito, vemos lo que nos pueda decir por aquí el calculista, si de repente tenemos que tener alguna consideración especial y cualquier otra cosa. Luego que nosotros leemos aquí, vamos a pasar, digamos, como a nuestro método constructivo, que sería, lo primero que hace una obra es la cimentación. Fíjense que yo aquí en Sketch tengo, bueno, voy a adelantar un poco para no tardarnos tanto. Imaginemos que esta parte verde que le estoy marcando aquí es nuestro terreno, ¿cierto? Entonces, siendo así nuestro terreno, el primer paso que deberíamos nosotros hacer es
lo que se conoce como el replanteo, ¿cierto? Si quieren, bueno, yo lo puedo, vamos a hacer algo, déjeme, y voy a eliminar esta zanja. No me la quiere marcar. O sea que, ay, que no me la me quedó. Bueno, vamos a, que sea, bueno, vamos a tapar la zanja. Bueno, vamos a taparla de aquí hasta aquí. Entonces nosotros el primer paso que debemos hacer es replantear en el terreno lo que estamos viendo en el. Entonces, para eso, vamos a ponerle el material. Listo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Hacer ese trazado, que miren lo que yo lo tengo aquí, ¿cierto? Si ven el trazado que yo tengo allá en el plano, mírenlo, este trazado es este que yo tengo aquí, con el fin obviamente de llevar esto hasta allá a la realidad. Obviamente eso ya sería más como una parte arquitectónica, pero igualito les voy a explicar más o menos cuál sería el proceder. Como hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan las cuestiones se acuerdan estos elementos que se llaman los ejes? ¿Cierto? Aquí tenemos el eje A y los ejes, digamos, estos serían los ejes, y esto tenemos los ejes horizontales. Entonces, fíjense, los horizontales están de 1, 2. Bueno, aquí me salté el del 3, me salté este B que estaba ahí. Pero vamos a poner van de 1, 2, vamos a arreglarlo una vez. Este sería el 3, este pasaría a ser el 4, este el 5, me agarro el 5, este el 6 y este el 7. ¿Cierto? Entonces yo tengo los diferentes ejes. Tengo, como ya le dije, verticalmente los A y B y horizontalmente del 1 al 7. Perfecto. ¿Qué es el primer paso cuando nosotros hacemos esto? Trasladar estos ejes a nuestro terreno. Entonces eso se hace, vamos a ver quién se acuerda de estos aparaticos que se colocan en la sombra, en las obras. Se conoce en algún lado como cimbra, otros le llaman, bueno, Puentes. exacto, no sé, hay varios tipos, en cada región lo llaman de una manera diferente. ¿Qué es lo que hace o cuál es la finalidad de ello? Nosotros lo colocamos, fíjense, obviamente el primer paso, vamos a hacerlo como de bien detallado paso a paso, cómo sería el proceder. Entonces, el primer paso, ¿cuál sería? Ubicar un punto, ubicar una estaca, ¿cierto? En un punto conocido. Vamos a tener, yo tengo que tener algún punto de referencia y yo vengo y fijo esta esquinita de mi terreno. Entonces, yo tengo que trazar la línea o trazar el punto, fijarlo, marcarlo aquí en el terreno con una X. Entonces, yo digo, bueno, mira, esta esquina de aquí es él va a ser la esquina de referencia que yo voy a tomar para realizar mi replanteo, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí en perspectiva y ahí con la pizarra se lo marco mejor, o vamos hablando. Entonces yo digo, bueno, mira, como yo sé, vamos a hacer algo más didáctico, más fácil para ustedes. Imagínense que aquí, esta línea que estoy trazando, bueno, vamos a hacerlo mejor en el mismo sketch. Ya. Vamos a agarrar este terreno y lo vamos a poner más grande. Vamos a ponerlo para acá, para que a ustedes se le haga un poquito más fácil de entender. Y aquí al lado vamos a insertar, a importar una casita por ahí. En la clase, vamos a decir. Ah, no, sí está bien. Clase, pero es una casita. Vamos a poner esta caballera.
Importar. Aquí es grande, se nos va a poner como pesado después el proyecto, pero imaginemos, a ver que te, vamos a ponerla aquí, vamos a girarla. Vamos a verla. Así. Y vamos a suponer que esta casa o este casón lo tenemos al lado del lote. Si visualiza más o menos, si se le hace más fácil entender lo que yo le digo. Imaginemos que nosotros tenemos un lote al lado de esta casa. Entonces digo, ah, bueno, yo sé que tengo los datos, ¿cierto? Yo digo, bueno, mira, yo voy a construir, quizá vamos a poner un poquito más adelante para que sea más coherente. Y yo diré que la línea de construcción va a ser esta que está aquí. ¿Cierto? Y si de repente, para que sea más... Ah, yo creo que... Sí, entonces fíjense que yo tengo aquí un lote al lado de esta pequeña casita y en ese lote yo voy a hacer un edificio, un apartamentico, ¿cierto? Entonces yo tengo esta casa aquí al lado y yo puedo tener de referencia, por lo menos que yo sé, bueno, mira, el señor o el vecino hizo este muro que es el lindero, por decirlo así, del lote mío. Entonces yo digo, ah, bueno, mira, yo me basándome en eso, que respetando las líneas o los linderos que me está marcando referente a esta casa, yo simplemente lo que debería hacer es medir estas distancias de aquí. Bueno, lo puse de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Sí ven? Entonces yo con esas dos medidas, yo pudiera generar un primer punto de referencia. Entonces yo luego que haga esta medida, no sé si me va entendiendo ahí, igual que es algo muy, muy sencillo quizás. Yo con esta medida de aquí a aquí, la agarro y pongo mi primer punto de referencia. Entonces yo pongo lo que le pueden decir un mojón, que le llaman. Yo aquí vengo y pongo un mojón y acá atrás hago exactamente la misma operación y pongo otro mojón. Obviamente estas dos distancias son las mismas. Obviamente depende de cada terreno, porque a veces cambia. Y fíjense, yo con estos dos puntos de referencia puedo hacer el levantamiento de o el replanteo de todo el terreno como tal. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, yo después que tenga los mojones o los dos puntos estos de referencia, yo simplemente agarro ¿cómo lo llaman ustedes? ¿Cómo lo llamamos? Puente. ¿En un puente o cómo es que le llaman esto? Siempre se me ¿Un pasa. burro? Exacto, un burrito. Sí, se le dice puente, burro, muchos nombres también. Exacto. Entonces ponemos un burro aquí, vamos a llamarlo burro o puente para que sea como más científico. Un burro aquí y un burro acá atrás, ¿cierto? Obviamente yo también tengo la medida que me va a medir la medida del lote o de la construcción como tal, ¿cierto? Que le va a ser la medida desde aquí hasta aquí. Esta medida yo la puedo sacar de acá del plano, ¿no? Simplemente voy aquí al plano y veo que son 370, mira, 370 más 370 más 370. O si yo lo tengo aquí, simplemente lo acoto. Y yo sé que el lote al final mide, vamos a ver aquí, 22,20 metros de largo, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a construir, no el lote, sino la estructura que vamos a llevar. Entonces yo, bueno, perfecto, yo con ese dato
Yo vengo acá a mi terreno y ya yo sé que desde este punto de referencia que tomé a 22,20, tomo el otro punto y me va a dar los 2 puntos de referencia. Una vez hecho eso, yo que vengo, yo agarro, clavo, les pongo unos clavitos, ¿cierto? Aquí le ponen 2 por, por una razón. Bueno, no, primero pone uno aquí en el centro para que lo obligue a pasar por el eje centrado, ¿cierto? Pero eso nada más va a ser una referencia. Vamos a ponerlo, bueno, eso tiene una forma más. Aquí, pácate. Fíjense que yo ahí tiro un nylon, si lo ven bien la línea. ¿Sí la Sí, alcanzan a ver? señor. Yo tiré un nylon que me pasara, bueno, quizás aquí no me va a poner tan exquisito, por decirlo así. Ese nylon tiene que pasar por el centro de esos 2 puntos que yo agarré acá abajo en terreno, ¿no? Eso simplemente, ustedes saben, lo agarran aquí con otro pedacito de nylon, se le guinda una plomada, ¿cierto? Y que la plomada es la que nos va diciendo, correr un poquito a la derecha, a la izquierda. Igualmente, esto es una de las tantas, de los tantos, de tantas posibilidades, porque otra es, simplemente tiran un nylon y le pasan una línea de cal y hacen la línea de cal derecho, ¿cierto? Esa es una opción. Yo le explico aquí una de las tantas posibilidades que se pueden realizar para hacer este replanteo. Puedo trazar la línea. Quizás este tipo con los puentes se hace sobre todo cuando son sótanos, cuando se va a profundizar a una cierta cota o una cierta profundidad para que las líneas o los ejes siempre queden reflejados y no dependan del terreno como tal, porque si yo hago un ejemplo, trazo los ejes con una línea de cal, cuando yo comience a hacer la zanja, esa línea se va a perder y yo no voy a poder tener una delimitación certera todo el tiempo. Al menos con estos burros, yo siempre, obviamente los nylon no se dejan ahí. Yo vengo, pongo un nylon, perfecto, y después lo quito y nada más me quedan los burros. Si yo necesito una medida con referente a este eje, vuelvo y amarro el nylon, hago mi medida y después vuelvo y lo quito. ¿Sí me entiende? Esa es la ventaja de hacer estos puentes, burros, como lo quieran llamar, es la ventaja de por lo menos hacerlo o trabajar con este método. Es digamos, el más usado. No sé si ustedes conozcan otro, pero para mí este ha sido el más efectivo y es más, como digo, a la larga es mucho más. Entonces, luego que nosotros hacemos esto, simplemente ya replanteamos, tiramos los ejes, obviamente ponemos unos burros aquí, hago la misma operación que hice en la parte izquierda, pero ahora lo voy a hacer, perdón, en la parte horizontal lo vamos a hacer verticalmente, ¿cierto? Donde yo pongo un burrito aquí, pongo otro aquí, para que queden alineados. Fíjense, yo pongo y vengo y lanzo otra vez la línea. Lanzo mi nylon y lo lanzo ahí. Y ya yo sé que donde se intersecten estos 2 puntos, fíjense, quizás no le quiero poner más color, pero si ven aquí en la intersección de esas 2 líneas, miren, vamos a marcar una y la otra. En esa intersección, yo voy a tener el punto central del eje A1, ¿sí ven? O B1 creo que es este. ¿Sí ven? Entonces, así voy a hacer consecutivamente o el replanteo como tal de lo que son las cimentaciones. Obviamente las medidas, entonces dice, bueno, ¿y con qué medidas yo voy bajando estos ejes? Ya tú tienes entonces tú sabes que desde este eje 1 a este eje 2 te baja el plano. Entonces tú dices, bueno, mira, mido 3,70 y pongo otro burro que me va a medir. Acuérdense, nosotros cuando estamos trazando ejes, nada más trazamos al centro del elemento, miren, como está aquí en el plano. Entonces, en ese caso yo tendría que agarrar y mido aquí, y pongo, ya que piensen, vengo y yo mido desde este punto hasta este otro punto, quizás aquí hasta este punto, fíjense, yo vengo y midé, no sé si alcanzan a ver 3,70. Se ve ahí apenas.
Bueno, vamos a moverlo. En otro es, no me deja. Pone como más contraste. Si ven, entonces yo agarro, mido 370, en 370 vengo y agarro mi puente, burro, como lo quieran llamar, lo traslado y vuelvo y vamos a repetir esa operación las veces necesarias y vamos trazando nuestro nylon, ponemos nuestros nylon y vamos haciendo eso. ¿Cierto? Entonces eso es como una breve explicación de cómo realizar el replanteo. No sé si tengan una pregunta con respecto a este punto de replanteo. Los escucho. Ok, el silencio dice que no hay ninguno. Entonces, Punto fíjense, de replanteo. listo, ya sabemos cómo replantear. Luego que tenemos esto, vamos a borrar. Yo voy a quitar los nylon, ¿cierto? Que tiré para que no nos confundan. Vamos a borrar, puse este aquí. ¿Dónde es que está nuestro nylon? Ajá. Vamos a borrar. Ah, no. ¿Dónde es nylon? Este sí es nylon. No, tú no es nylon. ¿Cierto? Y no hay más nylon por ahí volando, no. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a hacer coincidir este piso con esto. Porque después, aunque yo lo prefería borrar para que no nos pese tanto el... Voy a borrar la casa. Lo puse un momentico para que tuvieran esa referencia. Pero la voy a borrar como para que el diseño corra un poquito mejor y no se nos trabe el sketch. Entonces, fíjense, ya tenemos trazado nuestro piso, el plano que estamos viendo allá. Entonces la primera pregunta, el primer interrogante que nos va a hacer los empleados que vamos a tener ahí, listo, explíquenos qué profundidad le vamos a dar a todas estas líneas que usted hizo. Entonces ya sabemos que estas líneas de aquí, ¿cierto? Que si la vemos en el plano corresponden a estas que están aquí, son las vigas de cimentación, ¿cierto? Que están aquí. Esas vigas de cimentación, mire que aquí tenemos un detalle. Quizá pues te agarra un plano que estaba medio mocho, pero bueno. Estas vigas de cimentación, porque en el plano debería aparecer así, vamos a hacerlo correcto para que ustedes vean cómo debe de salir. Vamos a ponerlo ahí. Esto vamos a... Un momentico. Esto se borra. Y yo digo, bueno, mira, en todos estos elementos debe de venir esta nomenclatura donde me están diciendo, mira, este elemento es viga de cimentación 1, este es viga de cimentación 1. Si ven, donde el diseñador me va diciendo, me va explicando que cada elemento tiene la configuración, me lo vamos a poner así horizontal como para que quede hacerlo rápido. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy viendo que estos elementos o estas líneas significan una viga de cimentación 1 o una BC-1, donde me la especifica o donde me la detalla en este cuadrito que vemos aquí. ¿Sí? Miren aquí el cuadrito, que nos dice que es una viga de cimentación, la BC1, que son 93 metros lineales, y vamos a ver qué es lo que nos dice este detalle que estamos viendo aquí. Tenemos inicialmente una sección transversal. Cuando hablamos de una sección transversal, estamos hablando, vamos a verlo aquí mismo en Sketch. Una sección transversal es como yo agarrar, por aquí está una columna, exacto, perfecto. Tenemos esta viga, y si yo le hago un plano de corte, fíjense que yo le pongo un plano de corte y le digo, el plano de corte se lo voy a hacer así. Vamos a moverlo. Fíjense que el plano de corte es este planito que ustedes ven ahí de color que se pinta azul. Fíjense, si yo lo muevo, tengo que mover ahí arriba. Yo lo muevo, es como un bisturí, mírenlo así desde el lado, y él hace como una incisión en el elemento que yo voy cortando. Fíjense, si yo lo dejo aquí
y me voy a ver el elemento que está cortando, fíjense, que él me va a mostrar como si hubiera cortado la sección. Entonces, fíjense, si lo sigo moviendo, vamos a mover un poquito para atrás. Si ven cómo se va desarrollando. Igualmente, si yo aquí tengo yo aquí al lado, yo lo voy haciendo y lo que va haciendo es como un corte, como un bisturí. Cuando nosotros hablamos una sección, estamos hablando de un plano de corte así. Fíjense cómo está aquí esto. Cuando yo lo muevo, lo que hace es dividir, hacerle como una tomografía, creo que le llaman eso cuando lo hace el médico. Una tomografía donde nos detalla una sección. Si lo ven aquí, bueno, quizás aquí no me lo detalla bien, vamos a borrarla para ver si se ve mejor así, sin la cara como tal. Si ven, entonces cuando hablamos de eso, hablamos de una sección típica, estamos hablando como de un corte que le hicieron a la viga, a la columna, lo que sea. Entonces vemos aquí que nos dice las dimensiones de la viga. Entonces nos dice, mira, la viga de cimentación va a ser de 30 centímetros por 30 centímetros. Va a tener un estribo, fíjense aquí, y esto es importante que o que lo entendamos muy bien, que es la forma como a nosotros nos marcan los estribos. Mírenlo aquí. Fíjense que se marca digamos, el estribo, que es el arito que hace la canasta, donde nos dice que el primer número, obviamente, siempre dice, mira, la E significa E, a veces le ponen epsilon, una E pequeña, minúscula. Dice estribo de 3/8 cada 15. Entonces, fíjense, el arroba, cuando vemos una arroba, es la separación entre un estribo y otro. Entonces, cuando vemos esto así, dice, bueno, estribo de phi, acuérdense que phi es diámetro, estribo de diámetro de 3/8 cada 15 centímetros. Ah, bueno, ¿qué nos significa eso en la realidad? Entonces nosotros vamos, por aquí yo tengo vamos a borrar esta señorita, entonces yo voy aquí, fíjense que yo aquí tengo como una canasta medio hecha. Entonces fíjense, ¿qué nos está diciendo? Que estos aritos, ¿cierto? Que conocemos como estribos, creo que algunos le llaman suncho, aunque yo los sunchos los conozco como los pilotes. Estos aritos van a tener una separación en esta. A ver, déjame terminar aquí. Vamos a ver aquí. Van a tener una separación entre uno y otro. Este que le estoy marcando aquí, vamos a marcarle un color más fuerte, un rojo. La separación que va a tener entre estribo y estribo van a ser 15 centímetros. Entonces ya yo sé que esta separación entre todos los estribos son de 15 centímetros. Aprovecho esta vista que estamos, obviamente que tenemos ahí, para decirle por lo menos que esto es un dibujo referencial, porque aquí hay un error. Cuando armamos nosotros los estribos, estos ganchos, si lo ven aquí, estos ganchitos o estos dobleces, igual bueno, aquí no están perfectos porque obviamente es un dibujo y tampoco estamos, digamos, 100% en lo real, pero lo importante es que se entienda que estas aros o estos ganchos no deben de ir todos en el mismo sentido como lo vemos aquí. Cuando nosotros vamos a instalarlo en obra, debemos asegurarnos, por lo menos este va aquí, el próximo va aquí, el que sigue va aquí, va como rotando, con el propósito de tener como esto es una debilidad, que esa debilidad no vaya linealmente, sino que tenga, digamos, si tú puedes hacer uno aquí, el otro arriba, mejor. Entre más Se separado estén. distribuye entre todas en las varillas que van en la que va a ser Exacto. la Lo canasta, van importante, distribuidos los ganchos. exacto. Lo importante es que estos ganchos no se deben dejar así, como lo vemos aquí. Siempre tienen que ir diferente. A veces uno arriba, uno abajo, o a veces nada más hacen de aquí, aquí, lo hacen en zigzag, como sean. Pero esto sí es importante que no se deje en el mismo sentido. Entonces ya vimos, basándonos en el plano, nos dijo, ah, bueno, mira, vamos a poner estribos cada 15 centímetros, perfecto, y que el diámetro de esos estribos, la varilla que vamos a utilizar nosotros, es de 3/8. Entonces, fíjense aquí nos detalla el estribo como tal.
nos dice, ah, bueno, mira, este estribo que está aquí adentro va a tener estas dimensiones. Fíjense que nos dice que esta medida de aquí a aquí, desde aquí a aquí, mide 20 centímetros. Eso se cumple ya que él está dejándole los 5 centímetros de recubrimiento a ambos lados, ¿cierto? Que ya habíamos hablado en la clase pasada, que el recubrimiento debe ser 5 aquí y 5 aquí. Aunque en la viga Riotra, según la norma, son 7, ¿cierto? Pero siempre se dejan 5, pero digamos, ahorita que estamos con eso en la norma, son 7. Si le preguntan, digan 7, pero lo común es hacerlo de 5. Entonces, ese recubrimiento nos llevaría aquí a dejar 5 centímetros de este lado y 5 centímetros de este lado. Perfecto. Obviamente, como es una viga, mire, fíjate que es cuadrada, ¿no? Que mide 30 por 30, en la parte superior cumple con el mismo principio de los 5 centímetros. Aunque bueno, aquí el dibujo no está hecho proporcional, fíjense que está arriba más grande que abajo, perdón, abajo es más grande que arriba. Pero en sí, lo que nos quiere dar a entender es eso, que aquí lo pusieron de 20, que aquí arriba son 5 centímetros, aquí otros 5. Ya obviamente el calculista supone que uno ya es conocedor de eso de recubrimiento. Entonces, ¿qué nos dice? Que van a hacer 20 por 20 y van a ponerle los ganchos de 10 centímetros. Nosotros cuando estamos, obviamente, supervisor o trabajando en obra, nosotros tenemos que decir, imaginemos desde un principio, bueno, si yo tengo que mandar a fabricar este estribo, o yo lo voy a hacer en la obra, ¿cómo lo debo hacer? Entonces, ¿se acuerdan el cuadrito ese que teníamos la clase pasada? Que bueno, no lo abrí hoy, donde nosotros tenemos que detallar el elemento como tal, ¿cierto? Entonces yo tendría que decir, bueno, mire, este estribo, para hacer este estribo, yo necesitaría, ¿cuál es la primera pregunta? ¿De cuánto? Vamos a poner más grandecito. Si yo voy a mandar, si ustedes van a mandar a hacer eso en obra, el cabillero, el ayudante, lo que quieran, como le quieran decir, de preguntar, bueno, ¿de cuánto debo cortar la varilla, cierto? La varilla, la primera pregunta. Entonces yo le digo a ustedes, ¿de cuánto se debe cortar la varilla para poder producir este estribo? De un La metro. varilla de De un De un metro. metro, dice el caballero por ahí. Vamos a ver, ¿alguna otra opinión? Sí, de un metro. Exacto, vamos a ver si Y es el verdad. Entonces, cuatro mire, igual, la tenemos, 20 se ven 80. ¿a qué sería igual? Mire, vamos a 20 los arrancar. ganchos. Si agarramos esto a lo largo, ¿cierto? Si lo estiramos el estribo como tal y vamos a tener una varilla larga, ¿cierto? Esta va a ser la varilla que vamos a utilizar para hacer esto y vamos a ver cuánto tendría que medir. Tenemos la primera medida que nos dice, bueno, mira, aquí debe dejar, vamos a hacerlo chiquito. Dice, bueno, mira, la primera medida, esta de aquí, debe dejar, aquí van 10 centímetros. 10, perfecto. Luego de 10 vas a hacer un doblez de 20 centímetros. Miren aquí. O vamos a tener esta cara de 20. Vengo acá y dibujo mi cara de 20. Es decir, aquí tengo 20 centímetros. Luego voy a tener una, dos, tres caras más de 20. Yo vengo y nuevamente una, dos y tres. Y todas son de 20, ¿no? 20, enter, 20, enter y 20, enter. Y al final voy a tener otra vez que hacer un ganchito de 10. Entonces yo digo, bueno, aquí uno de 10. Entonces al final lo que tengo es que sumar todas las medidas que me dieron. Entonces yo digo, bueno, 10 más 20 van 30, más 20 van 50, más 20 dan 70, más 20 dan 90 y más 10 dan 1 metro, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta también, es importante, si mide 1 metro como dicen ustedes,
Pero tú sabes que también cuando uno fabrica estos dobloses se llevan 1 centímetro 2. Entonces a veces hay algunos, digamos, ingenieros, arquitectos que ponen por ahí en la descripción que se considere la pérdida de longitud, porque estos dobleces no son exactos así como lo ponemos aquí. Si tú mides 10 y doblas, y ahí te comiste 2 centímetros. Si es de media, de esta creo que se come 1. Entonces cuando tú haces este doblez en una varilla, ¡pac!, te dobla 1 centímetro, te agarra 1 centímetro más. Agarras el otro centímetro más. En cada doblez vas a sentir o te va a ir recortando la varilla en 1 centímetro. Entonces al final no te quedan de 10, 20 por 20 por 20, sino que a veces queda de 19, 19, 19. Hay algunos ingenieros, algunos arquitectos que son necios con eso y te exigen tener esos centímetros en cuenta, como para que ustedes también lo sepan, y de repente dicen, bueno, mira, mide 1 metro, pero si considero lo que se va comiendo el centímetro que se come por doble, tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5. Tenía que ser 1 metro, 5 centímetros, para asegurar que el estribo quede tal cual como se está pintando. Igualmente, ustedes con el metro lo van haciendo quizás normal y esos 5 centímetros no se dan cuenta que se lo metieron porque obviamente ustedes cortan a medida que van. Ustedes agarran como una muestra, ustedes hacen uno y después el uno. Entonces sí es importante por lo menos que tengamos eso. En esta varilla se come 1 centímetro, en las otras creo que se comen 2. Y en la de 5 octavos ni te cuento. Bueno, y la de ahí para arriba. Bueno, generalmente cuando yo corto varillas y para algún estribo, siempre corto, digamos, un pedazo y hago el fleje. Que depende si me quedó bien o me quedó mal, si le hizo falta o no le hizo falta, y uno va, como usted dice, Lo va llevando, tú dices, no, mire, este me quedó lo muy va llevando chiquito cuando tú lo presentas. Cuando estás armando el burro, también lo tienen ahí hasta porque que el burro saca la sí tiene medida a la la medida. que es. Dueño. Hace Exacto, como una muestra del fleje. exacto. Y como digo, ustedes no se dan cuenta, pero a la hora, ¿verdad? Siempre se comen 5 centímetros más. O 2, dependiendo del número de doblaje, porque eso siempre se come, eso es de calle, que este doble se come. Igual tampoco es que sea mal de morirse, que eso tampoco debe de ser preciso, pero sí es importante que lo conozcamos y de repente si algún momento nos exigen esa precisión, tener ese conocimiento de este aspecto. Entonces, bien, ya sabemos que tenemos que cortar una varilla de 1 metro, 1 metro 5 centímetros, pongámosle 1 metro sin suponer eso, para poder realizar este trabajo. Entonces viene una consideración que tenemos nosotros. Como voy trabajando paralelamente lo que son los elementos, acuérdense el cuadrito que teníamos allá, es más, voy a abrirlo para que lo utilicemos también de guía, porque vamos a calcular ahorita de una vez cuántos varillas de 3 octavos vamos a necesitar nosotros para este proyecto. Entonces vamos Claro a, que, qué pena, instructor. Claro que ese ganchito de 10 me parece mucho, ¿no? Para un fleje de 20. es que la norma nos los exige. Es que eso es lo que, fíjese, hay cosas que la norma exige. No es que no, que 5 que tú puedas tener. La norma te da unos parámetros. Dice, tú no puedes hacer un gancho de menos de 10 porque no se sube. No se puede hacer los ganchos soldados. No pueden a veces sometido a calor, tienen unas características. Pero un gancho menos de 10 la norma no lo toma como, no es aceptable. ¿Sí me entiende? Entonces, ya queda de cada quien hacer los unchos de repente. No, mira, yo lo voy a hacer un poquito más grande. Ah, bueno. Pero como te digo, ya es cuestión de cada uno. Lo importante es por lo menos que tú tengas ese conocimiento. Que si de repente llegas a obra y te dice cualquier cosa, no, mira, la norma dice 10, no, en la norma no te deja poner un vaino de eso menos de 5. Hace un gancho menos de 5 y no te deja ponerlo medio. Tú sabes que hay unos que no lo doblan completo, sino que lo doblan medio doblado. Entonces vamos a agarrar aquí este plano y fíjense que aquí tenemos otro, ¿cierto? Vamos a agarrar esta sección de aquí, que es lo que vamos a ir aprendiendo a hacer desde ahora, que estamos entendiendo, porque así se nos va a hacer más fácil cuando veamos este plano, cuando lo comencemos a estudiar,
ya sea mucho más fácil, porque obviamente desde un principio estamos marcando ¿cómo se llama? Esa caña. Entonces, fíjense, vamos a hacerle un cuadrito aquí chiquitico. Vamos a eliminar lo que sobra. Listo. Entonces tenemos el elemento. Entonces yo voy a poner aquí, ¿no? Viga de cimentación. Entonces yo digo, la viga de cimentación es la BC1, ¿cierto? Fíjense, aquí lo ponemos. BC1, que es la viga de cimentación. Esa viga de cimentación, bueno, esta cuestión de posición para nosotros no aplica. No voy a decir, bueno, mira, el diámetro de ese elemento, hablando del estribo, primeramente, ese diámetro es de 3/8 que yo voy a hacer en la izquierda. Ahora van a decir, ¿cuántas piezas vamos a necesitar nosotros para hacer toda la viga de cimentación? Y entonces aquí viene otro aspecto que vamos a agarrar de aquí, de nuestro plano. Yo, bueno, mira, ¿qué es lo que debe de hacer o qué es lo que debemos hacer? Simplemente medir el perímetro o la longitud total de la viga de cimentación. ¿Cómo se haría? De una manera muy sencilla, fácil, bueno, simplemente es medir, bueno, mira, todos esos espacios donde tenemos una viga de cimentación. Entonces, por lo menos yo sé que de aquí a aquí mide 5,10, ¿no? Entonces yo, bueno, vamos a ver cuántos elementos que miden 5,10 tengo. Tengo uno aquí, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Entonces, bueno, para efectos del cálculo tengo 7 elementos de 5,10 y de 3,70, que son estos que van aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces yo para ese efecto, para ver cuánta es la longitud total de esas vigas de cimentación, debería hacer la siguiente operación. Vamos a ponerlo aquí en grande. Longitud total de la viga de cimentación tipo 1. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, 11,1. ¿A qué sería igual? Entonces yo digo, esa longitud es igual a 5,10 por 5, ¿cierto? Por 6 es el que dijimos. Se me olvidó. 5. No, porque si tengo 7 ejes, mire, por 7. Sí, 7. Por 7, ¿quién me ayuda con esa cuenta? 5 por 7, 35. 35.70. 35.70. Perfecto, tengo esa. Que son las horizontales. Más los elementos verticales que serían 3,7 por, ¿cuánto fue que dijimos? 7, 12 12. por 12. Eso es igual. ¿Quién me ayuda ahí? 30 más 2 más 7, 37. ¿Cuántos le dan? 44, 40, si no. Yo le quiero ver que el caballero, si se equivoca, le echan la culpa al hombre. Vamos a suponer. Y luego sumo obviamente las dos. Entonces, el total, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, el longitud total, ¿a qué va a ser igual? A 44,40 más 35,7. Vamos a ponerlo por aquí. Eso nos da igual a ¿cuánto? 79, 80,1, ¿no? Y la longitud total, 44 más 35, 39 más 1, sí. Da 80,2 metros lineales. Eso es importante que lo tengamos clarito, miren. Que lo que acabamos de hacer, o la longitud que acabamos de calcular, son metros lineales de viga de cimentación tipo 1. Entonces, bueno, yo ya sé que yo necesito 80,1 metros lineales. Es lo que voy a tener yo de viga de cimentación. Bueno, perfecto. Yo con este dato, yo puedo decir, como voy a poner
un estribo cada centímetro, voy a ponerle E igual 15 centímetros. Vamos a poner un poquito más para atrás. Ahí, bueno, abajo, ahí. Como yo voy a poner un estribo cada 5 centímetros, 15 centímetros, lo que hago es dividir, ¿no? 80.1 metros, lo divido en 0,15 para que sean metros. Y eso nos va a dar la cantidad total de estribos que se van para la viga de cimentación. Entonces yo vengo y digo, vamos a ver, 80,1 dividido 0.15. Eso me da 534. Entonces, ¿qué acabo de calcular? La cantidad de estribos que voy a necesitar yo para hacer toda la viga de cimentación. ¿Sí entendieron esto que acabo de hacer? ¿Necesitan alguna cosa? ¿Hay una Sí, duda? señor. ¿No? Está ¿Todo entendido. bien? Ok. Entonces, fíjense, ya con esta operación nosotros calculamos cuántos estribos son. Entonces, perfecto. Yo voy a mi tabla de elementos y digo, mira, en estribos son la cantidad o el número que le ponen aquí son 534, ¿no? Listo. Sabemos 534, vamos a ponerlo más grandecito. 534 elementos. ¿Y cómo van a ser los elementos? Este que tenemos aquí, yo obviamente lo voy a describir nuevamente. Fíjense que el AutoCAD se quedó pegado. Listo. Que ese elemento va a medir 20 de este lado, 20 de este lado, y los ganchos van a ser de 10. Listo. Si ven, aquí acabo de detallar el estribo que nos dijeron por allá, ¿cierto? Luego yo voy a decir la longitud de este elemento, ¿cuánto equivale? Y habíamos dicho 1 metro, ¿no? ¿Cierto? La longitud de la varilla total que yo tengo que tener para poder hacer un estribo. ¿Sí se acuerdan? Ok. Sí, señor, Dijimos que 1 1 metro. metro. Pongo aquí 100 porque miren que aquí me lo está pidiendo en centímetros. Ustedes saben que 1 metro son 100 centímetros. Ah, listo, pongo los 100. Entonces ahora dice, bueno, caballero, ¿cuántos centímetros totales vamos a necesitar para hacer 534 estribos si cada estribo se lleva 100 centímetros o 1 metro? Entonces yo simplemente es multiplicar 100, 80,10. ¿cierto? No, 100 lo multiplico por 534 para yo ver cuánta longitud de varilla de 3/8 voy a necesitar para hacer los 534 estribos. Entonces yo multiplico 534 por 100 y eso me da 3000, ahí se fue el 5, 3400, no, está bien, 534 por 100. Entonces eso me da 53.400 centímetros, que si lo vemos a metros son 534 metros. Entonces, como aquí estamos trabajando por kilo, ¿cierto? Yo aquí en la tabla nos dice, bueno, y esos 534 kilos, perdón, 53.400 centímetros de varilla de media, ¿cuánto pesan? Que es lo que nosotros realmente vamos a ir a la ferretería a pagar. Entonces yo vengo y hago la operación. ¿Qué es la primera operación? Me vengo a mi cuadro, fíjense, lo busco acá abajo, y dice, mira, una varilla de 3/8, ¿cuánto pesa? 0,56 el metro, mírenlo aquí, ¿ven? Es el peso, ¿cuántos kilos pesa 1 metro? De 1 metro de varilla de 3/8 pesa 0,56 kilos. El metro, ojo. Allá estamos hablando de centímetros. Es bien importante que tengamos eso, porque si esto lo paso centímetros son, entonces aquí esto lo tengo que dividir en 100, ¿cierto? Porque si habla de centímetros, esto lo tengo que pasar también a centímetros. Para pasar a centímetros es dividirlo en 100. O allá lo divido en metros, como yo quiera. Lo importante es que tengamos esa claridad. Entonces yo digo, ah, bueno, perfecto. Yo ya sé que pide cada 1 metro de varilla de media pesa
medio kilo, que son 0,50, o por ahí cerca, como para que tengan esa referencia. Igual, bueno, ahí tenemos a John que nos dice también esa operación que él sabe por ahí. Después más tardecito nos la explicará para tener este peso siempre presente. Pero fíjense, basándose en la tabla, tenemos que pesa 0,56 el metro. Entonces yo vengo acá a mi ejemplo y digo, bueno, para que sea más fácil, yo voy a pasar esto a metro y hago mi cálculo con esto a metro. Entonces vamos y lo hacemos aquí. Vamos a quizás alejarnos un poquito más para que sea más fácil el escribir. Entonces decimos, vamos a ponerlo en verde y más grande. Entonces, ¿yo qué hago? Paso estos 500, los 53.400, lo paso a metro. Esos son iguales a, vamos a ponerlo grande, a 533 metros. 53 Cierto, metros. miren. No, si lo divido, mira, si yo tengo 53.400, lo paso a metros, son 534 metros lineales. Y fíjense que también es importante esto porque nosotros de repente no nos va a servir hacer esto que nos pasa en kilos, sino en número de varillas. Si yo quisiera saber cuántas varillas tengo que ir a la ferretería a comprar de 6 metros, yo lo que hago es agarrar estos 54.000 y lo divido en ¿cuánto? En 6 metros. Metros lineales, que es lo que... ¿Qué son estos 6 metros? Una varilla convencional, lo que nosotros compramos en la ferretería, mide 6 metros lineales, ¿verdad? Entonces yo hago esta operación y me va a decir cuántas varillas tengo que comprar si yo lo voy a hacer de esa manera, ¿cierto? Porque esto nos va a decir, vamos a hacerlo así, nos va a dar como resultado cuántas varillas son. Entonces yo vengo y hacemos esa operación. 89 varillas. 80, bueno, déjame ver. Eso nos dice que serían 89 varillas de 3/8. Listo. Fíjense que tenemos este primer dato aquí. Y vamos a hacer una comparación. Si fíjense que aquí en ningún momento estamos metiendo desperdicio, que si se queda una mocha, 2 mochas, aunque nunca va a ser porque igualito nos salen 6 estribos por varilla, ¿no? Porque en este caso cada uno mide 1 metro. Habrá casos que midan menos, que midan más de 1 metro. Entonces, siempre vamos a tener como un pedacito que sobra. Entonces, fíjense, si yo lo hago así, ya yo sé que son 89 varillas de medio. Igual, para yo saber el pesaje o el kilo, lo que nos pesa estas mismas, yo hago la misma operación. Y agarro esos 534 metros lineales, ¿cierto? Y en este caso lo voy a multiplicar, vamos a poner esta X será, lo multiplico por lo que me pesa un solo metro, que lo vimos en la tabla, que es 0,56. Y eso nos va a dar igual a cuántos kilos tengo que comprar yo de varilla de 3/8 en la ferretería. Entonces hacemos esa operación. ¿Quién me ayuda por ahí? Vamos a ver. 534. 299,4. Exacto. 0,4 kilogramos. Entonces fíjense, si yo lo voy a comprar por varilla, compro 89 varillas. Si lo voy a comprar por kilo, que eso en la ferretería como tal, o como yo, donde sea, yo lo voy a poner así. También es importante que nosotros manejemos esto, uno, porque así lo vamos a hacer donde compra, y dos, porque cuando nos ponen a nosotros vamos a decir, soy inspector de obra o somos la mano derecha del ingeniero, lo que sea, y él necesita cobrar el hierro que se está poniendo en obra. Entonces nosotros tenemos que hacer este cálculo porque cuando obviamente en un presupuesto dice, no, mira, yo voy a instalar 2.000 kilos de varilla de 3/8.
Entonces, como ustedes saben, uno va cobrando a medida que va avanzando. Si de repente usted, hasta un contratista, ustedes son contratistas, hicieron una parte del trabajo, entonces ustedes tienen que calcular cuántos kilos van colocando por metro, o cuántos kilos es el total que van colocando. Vamos a decir que no, mira, yo ya esa viga de cimentación la hice. Es decir, y si me está pagando por kilo, me tiene que pagar 299,04 kilos, que fue lo que ya instalé. Hablando de los estribos, ¿no? Porque obviamente ahorita tenemos que hacer lo mismo, pero de las varillas de refuerzo que ahorita vamos a ver. ¿Sí entendieron ahí? ¿Sí está claro por lo Sí, menos este señor. punto? Sí, señor. Ok. Como le dije, cualquiera que tenga una duda por ahí, que no le dé miedo gritarlo, decirlo, no hay problema. Entonces, bueno, ya tenemos esto claro. Vamos a poner aquí el 299,04. Y ahí tenemos entonces ya el, el cuadro. Vamos a ponerlo más grandecito para que se entienda bien. Bueno, ahí está. ¿Cierto? Nosotros para la viga BS1 en estribo se nos va esto. Pero aparte de eso, nosotros también vamos a necesitar, vamos a hacer otro cuadrito. Vamos a extender estas líneas, ¿cierto? Y vamos a borrar esta señorita. Ahora tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué otro elemento va a ser parte de la viga BS1? Lo que es el refuerzo de estructural, por decirlo así, o longitudinal que va a llevar la viga. Aquí en este dibujo, fíjense, nos están diciendo que son 3 varillas de media. ¿Sí lo ven aquí? Dice, mira, en la parte de Sí, arriba van señor. 3 varillas de media y abajo van 3 varillas de media. Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a necesitar, nos venimos nuevamente a nuestro cuadro de elementos. Allá va que le dije que no era. Listo. Vamos a nuestro cuadro de elementos y digo, bueno, mira, yo voy a agarrar y voy a copiar todo esto para que sea más fácil, nada más de... Y yo voy a decir, ok, yo voy a necesitar ahora no varillas de media, sino de 3 octavos, sino de ¿cuánto? De media. Para hacerlo bien, vamos a hacerle de media, enter. Entonces yo para la viga BC1 voy a necesitar en varilla de media en la siguiente sección. Entonces yo vengo, hago una línea, ¿cierto? Porque esta va a ser un elemento que va a ser derecho, ¿no? Este va a ser longitudinal. ¿Sí ven? Porque obviamente esas varillas se van a poner en todo el perímetro, son las varillas de refuerzo. Ustedes fíjense que como lo ponen aquí, vamos a ver este. Fíjense que aquí van diciendo todo, igual como esto lo hace una computadora, ya la computadora también tiene en cuenta los traslapos y todo ese cuento. ¿Sí me entienden? Y ponen los ganchitos y todas esas cosas que quizás nosotros humanamente no lo hacemos. Fíjense que aquí, bueno, después lo veremos por qué pones todo ese centímetro con este doblez. Pero cuando pone estas varillas, simplemente dice, bueno, mira, él sí hace los cortes y la vaina para que se quede, pero como nosotros estamos aprendiendo apenas, vamos a decir, bueno, mira, yo necesito varillas rectas, ¿cierto? Que son las que vamos a utilizar. Vamos a hacer el primer cálculo, que es cuántas varillas o cuántos elementos, vamos a escribir aquí, vamos a copiar este 20, cuántos elementos de 6 metros, ¿no? Vamos a trabajar nosotros esa varilla. Le pongo el 6 porque es lo que uno puede manejar en obra, ¿cierto? Tú vas a agarrar el pedazo de 6 y lo vas a poner ahí. Igual si tú de repente tu obra por alguna razón no te deja trabajar una varilla de media, no puedes armar la canasta con varillas de 6 metros de largo, tú vienes y dices, no, mira, yo voy a trabajar con varillas de 3 metros
o de 4, no sé, o de 12, si de repente se te da esa facilidad de trabajar de 12, ¿cierto? Porque la única limitante de trabajar con varillas de 12 metros es el transporte. Pero si de repente nosotros tenemos una obrita donde podemos comprar, no sé, 6 atados, que es que, entonces ahí ya justifica que te traigan la tractomula con las varillas, o de repente, todo depende de la facilidad que nos dé a nosotros. Yo le voy a poner aquí 6 porque van a ser varillas de 6 metros lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a sacar el primer cálculo. ¿Cuántas varillas de 6 metros vamos a necesitar nosotros para realizar el trabajo que estamos viendo aquí al lado, ¿no? Entonces, volvemos y hacemos lo mismo. Nosotros ya habíamos sacado el perímetro. ¿Cuánto nos dio? ¿Quién se recuerda ese número? 80,10. Exacto. Entonces nosotros tenemos un perímetro, una longitud total, ¿cierto? Que la medimos ahorita de la viga de cimentación de 80,10 metros. ¿Se acuerdan? 80,1. Sí, Es lo que señor. medimos ahorita, que lo hicimos en el cálculo anterior. Gracias al caballero que se acordó. Entonces, fíjense, vamos a hacer el cálculo de qué cantidad necesito yo. Vamos a prender aquí la pizarra, entonces comenzamos. Cantidad, vamos a escribir aquí cantidad de refuerzo longitudinal. Vamos a poner un poquito más atrás. Listo, vamos a calcular cuántas varillas de 6 metros nos lleva. La primera consideración que tener en cuenta cuando vamos a hacer este cálculo es que la longitud efectiva no son 6 metros. Yo aquí la pongo de 6 porque el elemento es de 6. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo pongo una varilla, ¿cierto? Pongo esta aquí de 6 metros. Yo también, para empatarla con otra, yo le tengo que hacer lo que sabemos que se llama el traslapo, ¿no? Hacer este empalme entre una y otra. Vamos a poner esto de verde, chiquito. Esta sección que va a estar de aquí a aquí, la voy a perder de los 6 metros efectivos, ¿cierto? Entonces yo tengo que considerar que este pedacito de traslapo se va a perder. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto supone este traslapo que voy a perder? Hacemos lo mismo, bueno, nos vamos a la cuadra, vamos a irnos allá, lastimosamente vamos a perder eso, pero nos vamos a nuestro cuadrito y nos dice, mira, el traslapo para varillas de media, miren, lo venimos aquí, el traslapo ¿cuánto es? 70 centímetros. Aquí, esto es la norma, yo sé que es bastante, ahí siempre dejan son 50, 60. Pero vamos a respetar la norma y vamos a ponerle 70 centímetros. ¿Sí ven? Van ahí conmigo en ese punto. Vamos Sí, señor. Ok. Entonces vamos aquí a escribir nuevamente cálculo. Listo. Entonces seguimos calculando. Como tenemos ese traslapo que tenemos que cumplir y tenemos que estipular, nosotros debemos de decir, bueno, mira, de una longitud, vamos a borrar eso, se lo más chiquito, y esto mide 70 centímetros, es decir, la distancia que comparten las dos va a ser de 70. Si yo vengo y digo, mira, esto mide 70, 0,7. Si esto mide 70, ¿de cuánto me queda la longitud real que está desarrollando, la longitud efectiva de esa varilla? 530. 530. 5,30, perfecto. Entonces yo digo, ok, mira, aunque yo aquí escriba de 6, la longitud efectiva, es decir, lo que ella va a avanzar en realidad, simplemente van a ser 5 metros con 30 centímetros. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo vengo y hago mi cálculo. Yo digo que tengo una longitud total, como este facilito no se lo grande, longitud total es igual a 80,1, ¿cierto? Entonces, para ver ¿cuántas necesito? Digamos, cada una
cada hilera, porque si vemos son 6, ¿no? 6 hileras que tenemos nosotros en total. Calculamos una y después eso lo multiplicamos por 6. ¿Sí entendieron esa parte, no? Porque aquí voy a calcular nada más cuánto sería una sola hilera de varilla. Entonces yo agarro y digo 80,1 dividido 5,30. Y ese resultado, ¿cuánto es que me ayuda ahí con el? Vamos a ver. 80,1 dividido 15,11. Vamos a ponerle 15,5. ¿Cierto? Porque hay algún tipo de los doblejes y tal. Bueno, vamos a ponerle 15,1 para que no se vayan después a perder. Lo aproximamos a 15,50. Es decir, que vamos a necesitar para hacer 15 varillas y media, ¿cierto? De 6 metros para poder cubrir la longitud total que tenemos en la viga de cimentación. Pero esto sería de una sola varilla, ¿cierto? Entonces yo para saber la longitud total de las 6 varillas que van en esa pieza, ¿cierto? Se acuerdan que van 3 arriba y 3 abajo. Entonces yo diría, bueno, ya que son 6, yo tengo que multiplicar, vamos a poner para el total de varillas, es igual, vamos a ponerlo más acá atrás, total de varillas es igual a 15,5 por 6. Voy a ponerle aquí cantidad de varillas, ponerlo pequeño. Vamos a poner por 6, después lo... ¿Cuánto es 15,50 por 6? 60, 90, 90 y algo. 93. 93. Ok. 93. Exacto. Te iban a necesitar 93 piezas. O 93 varillas de 6 metros. Fíjense aquí, mira. Voy a necesitar 93 piezas de 6 metros. De 6 metros no, de 5,30 efectivos, que a su final van a ser 5,30. Obviamente, ahí hay unos detallitos, quizás que nosotros si nos ponemos a la exactitud, que son los dos arranques. Ah, bueno, mira, pero cuando arrancan no hay traslapo. Ah, bueno, que por ahí, si no lo pusiéramos así a detalle, hay uno que otro ladito por ahí que no se come el traslapo, pero en general se lo come. ¿Cierto? Entonces, fíjense que ya aquí ya calculamos cuántas piezas necesitamos nosotros de 6 metros para hacer la viga de cimentación tipo 1. Entonces digo, mira, son 93 piezas. Entonces lo borro aquí y digo, voy a mi plano y digo, mira, caballero, van a ser 93 piezas de 6 metros, ¿cierto? Y cada pieza, obviamente, aquí va a medir, ¿cuánto? 6 metros. Como no piden centímetros, 600. Listo, entonces yo vengo y hago la multiplicación nuevamente. 600 por 93, ¿qué me queda ese resultado, por favor? 60,000. 55,80. 55,000 como a 800 será. Sí, señor, sí, señor. Ok. Entonces tenemos, mira, tenemos un total en centímetros de 50,800 centímetros lineales de varillas de 6 metros. De varillas de media, perdón. Estos son metros lineales de varilla de media que equivalen a 93 piezas de 6 metros. Entonces hacemos misma operación que hicimos ahora y calculamos. Primero pasamos esto para que sea más fácil de trabajarlo, vamos a pasarlo a metro. Igual nosotros cuando hagamos esta tablita también la podemos escribir allá arriba en metro y se nos hace más fácil. Yo porque estoy agarrando ya lo que está agarrando el programa aquel. Entonces nosotros pasamos esto a metros, nos da 558 metros lineales de varillas de medio. Entonces yo vengo, si lo divido en 6, voy a tener la cantidad de varillas de 6 metros que necesito. Eso me da igual. ¿Quién me ayuda con el resultado, por favor?
La cantidad 93. No. Ah, bueno, sí, ahí mismo lo tenemos. Estoy haciendo la de la del bojo. La tenemos ahí. Y 58 por 1 kilo. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos 93 varillas. Obviamente aquí teníamos el resultado ya hecho aquí, porque en esa no tenemos recoveco. Tenemos 93 varillas de 6 metros. Y tenemos, ustedes saben que una varilla de media nos pesa 1 kilo, o si no vamos exacto es 0.09996. Vamos a ponerle 1 kilo y nos dice entonces que debemos comprar la equivalencia a eso, que serían 558 kilos. ¿Cierto? Entonces fíjense, ahí tenemos las dos resultantes o los dos resultados para esta sección de esta varilla. Entonces, ya teniéndolas claro, ¿hay una pregunta hasta ahora? ¿O todo bien? 500. Hasta el momento, claro. Ok, entonces fíjense, ya nosotros hicimos el cuadro de elementos de cantidades de lo que nos vamos a gastar en hierro de la viga BC1, que corresponde a la viga de cimentación tipo 1, ¿cierto? Ya la entendimos aquí. Ahora vamos a llevar eso a cabo, entonces, obviamente nos vamos acá, si quieren, igual yo porque estoy tratando de explicarles también un poquito el sistema constructivo, venimos aquí y nos presenta la primera duda. Ok, ¿de cuánto hacemos la zanja para para sembrar esa viga de cimentación? Supongamos que esta canasta que está aquí son 6 varillas, igual, para no tardarme mucho, porque yo igual puedo agarrar esta. Chile que está en conjunto. Ahora sí. Y la desplazo. Y la pongo aquí. Y después la pongo acá abajo. ¿Sí ven ahí que hice? Le puse las 3 varillas, 3 arriba y 3 abajo. Entonces, yo vengo, bueno, ¿de cuánto es la zanja? Entonces, yo voy al plano, yo digo, bueno, yo sé que la viga de cimentación mide 30 por 30. Y aquí en este dibujo, por lo menos aquí hay unos que sí nos demoran, nos exigen que le hagamos un solado acá abajo. ¿Sí? Como lo vemos aquí, que nos dicen que, mira, aquí pongamos un solado de concreto de 5 centímetros de espesor. Un solado tiene que es un concreto que uno hace pobre como para proteger más el elemento. Como en este caso no nos exigen, algunos sí, algunos no, entonces nosotros simplemente debemos hacer esta viga, esta excavación. En este caso, porque tenemos en este ejemplo, pues, fíjense que tenemos un terreno plano, ya después si este terreno tiene alguna ondulación, alguna cosa, ya obviamente entraríamos nosotros a hacer lo que es relleno, sobrecimiento y todas esas cosas. Y obviamente el ingeniero en la plana estructural nos debería aparecer qué hacer en ese punto, cuál va a ser el nivel 0, que es este que tenemos aquí en 0. Entonces nosotros simplemente venimos aquí, seleccionamos aquí, selecciono la sección que voy a excavar, la seleccioné y la voy a bajar, ¿cuánto dijimos? 30 centímetros. Miren aquí abajo, fíjense que aquí me sale la profundidad, yo le puedo decir 30 o simplemente lo llevo a pulso. Vamos a dejarlo en 30. Ahí. Sí, entonces ya hice la excavación de 30. Vamos a sacar este caballero. Y ya, fíjense, ya hice mi excavación a 30 centímetros. Ahí tengo el hueco hecho para lo que sería la viga. Ahora nos falta, y después ahorita vamos a hacer lo mismo, pero con la zapata, ¿cierto? Y ya nosotros con los datos que tenemos ya sabemos cómo mandar a decir el cabillero, herrero, como le quieran decir,
cómo nos va a fabricar este elemento que vamos nosotros a poner allá como vigas Rioter. Ya sabemos que estas son varillas de media y estos estribos están hechos de 3/8, ya saben que aquí va. Y simplemente lo que, igual no me voy a demorar mucho, o no voy a ponerme romántico en ponerle todo el hierro a todo, sino simplemente voy a hacer como un ejemplo y lo ponemos acá abajo, ¿cierto? Entonces vamos a, para que no se me embolate, ¿dónde estás? Lo voy a llevar aquí, chácata, y después lo llevo a, no, hombre, y después lo llevo abajo. ¿Sí ven? Entonces yo aquí lo estoy poniendo en la posición. Y si ven, entonces yo que tengo que asegurarme de esta, cuando yo coloco esta canasta, yo le llamo canasta, no sé cómo lo conozcan ustedes, que es un proceso constructivo que yo debo de asegurar, es la longitud de recubrimiento, ¿no? Hace que me aseguren los que instalan, o yo como supervisor tengo que ver que esta distancia, vamos a poner pequeña, vamos a poner una mejor vista para verla mejor. Fíjense que aquí, un ejemplo, si esto fuera un caso real, yo estoy colocando esa canasta más pegada de este lado que de este, ¿eh? Si ven la separación. Entonces yo como ingeniero, como supervisor, yo de ahí, loco, me tienes que asegurar que de aquí a aquí midan 5 centímetros y 5 centímetros. O si el ingeniero es jodón, 7 centímetros y 7 centímetros. Menos de eso no me lo puedes dejar, por favor me lo cuadras bien. Esa es una opción. Una opción no, una observación. Lo otro que nos debemos asegurar es este espaciamiento, que fíjense que pocas veces lo hace. Porque ¿qué es lo que hacen? Le echan abajo, le echan una camita de piedra a veces y que ponen la canasta sobre el piso y cuando están vaciando con la mano lo echan hacia arriba, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que eso no nos asegura que el recubrimiento cumpla con los 5 centímetros que debemos tener nosotros. Otra cosa que pone, a veces le ponen una piedra. Lo de la piedra, bueno, está en discusión en la NASA, porque uno dice que sí, otro dice que no. Pero lo ideal es ponerle unos pedacitos de varilla, con algunos agarran unos recortes y lo van poniendo aquí para que la canasta le quede iluminada, porque quede con la altura. Ustedes ya saben, cuando estamos haciendo esto, lo importante es tener en cuenta ese aspecto de del método constructivo como tal. Entonces, si ven, aquí yo más o menos ya lo centré. Fíjense, aquí tiene su espaciamiento, aquí tiene el otro, más o menos igual. Entonces ya sabemos que en su caso, si yo tendríamos que hacer este mismo procedimiento en todo la obra como tal. Igual después, si me da tiempo para la próxima clase, ya yo la pongo completa. Entonces ahora vamos a hablar de lo que son las zapatas. ¿Sí ven? Entonces en la zapata vamos a hacer la misma operación que hicimos ahora. Nos venimos aquí. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Mira que vamos un Bien, poco bien, lento, que bien. ya son las 8:30. Entonces, fíjense, vamos y seguimos con nuestro cuadrito de elementos. Vamos a moverlo un poquito. Vamos a hacer por lo menos una zapata. Entonces, fíjense, ya ustedes aquí calculamos la cantidad de hierro y entendimos cómo es la disposición de ese hierro en una viga de estas de cimentación. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la viga. Vamos a copiar esto aquí. Ahora viene qué elemento vamos a diseñar o a estudiar. Es la zapata. Entonces yo vengo y digo aquí, en mi elemento le voy a poner, mira, yo ahora voy a estipular lo que son las zapatas cuadradas, que aquí le llaman Z3. Bueno, aquí son tipo Z3 las que tengo aquí especificadas. Fíjense que esto agarré un proyectil, pues igual yo lo vamos a, si quieres lo cambio para que sea más fácil de entender. Y las zapatas tipo segundo que van a ser 7. Entonces las zapatas tipo segundo, entonces yo vengo aquí y digo, mira, ahorita vamos a analizar la cantidad de obras que se necesitarán para hacer una zapata Z1. Entonces ya cuando tú ves un Z1, tú dices, ah, no, mira, esto es una zapata tipo Z1. O si quieres, le escriben aquí zapata tipo 1. Entonces venimos
y hacemos el mismo análisis que hicimos ahora. ¿Qué es lo primero que hay que ver? ¿Cuántas zapatas tipo Z1 hay? ¿O es una forma de comenzar? O no, mejor vamos a comenzar calculando una y después vemos cómo se va repitiendo. Fíjense que en este caso no hay ninguna zapata cuadrada. Yo lo agarré, pero ahora que me doy cuenta, porque en este proyecto como tal, como si ven que son todas las zapatas, son medianeras. Si ven que aquí son excéntricas, medianeras, son aquellas que se ponen, digamos, fíjense aquí que es un rectángulo y la columna nace pegada a uno de los extremos. Obviamente estas zapatas se hacen porque aquí tenemos una construcción pegada y aquí tenemos otra, ¿no? ¿Se acuerdan que viendo el planito y lo que nosotros vamos a hacer, obviamente, de este lado tengo la casa existente y del otro lado ya tengo la casa del vecino? Entonces, por eso no tenemos una zapata cuadrada en todo esto, porque las zapatas están pegadas aquí y las otras acá. Pero para el caso de ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos una zapata cuadrada. Ok. Vamos a suponer eso para efectos de este ejercicio, por lo menos el ejercicio de hoy. Vamos aquí a tomar esa tipo. Y fíjense que aquí hay otra cosa que nos marca también el tipo de columna, ya que cuando vamos a armar la zapata, armamos también el pedestal y el arranque de la columna. Y también tenemos que aprender o tener en cuenta, entonces, mira, esta es la zapata, esto va a ser una zapata tipo 1 con una columna tipo 1. Igual ya sabemos que lo que veamos estas denominaciones en los cuadros de detalle nos deben de dar como que dice, ah, mira, ya también que obviamente o vamos a considerar en la zapata la parrilla. Vamos a hablar nada más ahorita de la parrilla para no extendernos tanto y después la próxima clase ya nos metemos, fíjate que hoy teníamos que estar en columna, pero ya la próxima clase hacemos lo de la columna. Entonces, para la parrilla, vamos a nuestro cuadrito para ver qué nos dice. Y nos dice, bueno, mira, la zapata tipo 1, igual esto lo hablamos ya en la clase pasada, miden 1,50 por 1,50, es decir, 1,50 de este lado, 1,50 de este lado. Tiene una profundidad de 30 y el refuerzo que va a llevar esa varilla son 9 varillas de Fi 12. Nuevamente se lo recuerdo que tenemos aquí el primer número es la cantidad de varillas, después tenemos el diámetro y luego tenemos la longitud. ¿Cierto? ¿Cuánto la mide? cantidad de varillas no son 18, ingeniero. Exacto, pero ¿qué pasa? Que aquí dice 9 porque aquí dice en cada sentido. Ya es, digamos, igual nosotros cuando hagamos el cálculo, obviamente eso sí tenemos que tenerlo presente. No, ya le dio de pedazo. Entonces venimos y hacemos el cálculo. Aunque fíjate que esto yo lo hago, pero hay unos que no lo ponen. Simplemente ponen varillas de media cada 20, ya. Y ya depende de uno hacer el cálculo de cuántas varillas serán. ¿Sí me entiendes? Esta partecita a veces uno lo dice, otros no, la mayoría no lo dicen. Veamos aquí en este ejemplo que tenemos acá con el proyecto que nos bota este es un programa de computador. Vamos a ver las zapatas. Mírenlas aquí. Fíjense que aquí nos dicen, no, si nos dan la cantidad 19, en el puesto 12 de... Bueno, aprovechando ya que estamos aquí, para que vamos a ir masticando este plano que es más complicado que... Este es el más complicado que yo puedo haber conseguido. Entonces, si entendemos somos capaces de entender lo que sea. Entonces, fíjense, aquí en este caso nos dicen lo mismo. Tenemos aquí la cantidad, ¿cierto? Que es el primer número que tenemos aquí.
Fíjense que aquí nos sale algo adicional que es esta P12. ¿Qué significa esa P12? Cuando nos sale P12, nos está diciendo, como esto es un programa de computadora que nos bota el plano, que está ubicada en la posición 12. ¿Cierto? El programa incluso por aquí cuando vemos algún plano, mire que aquí la divide. Entonces, igual, la posición 12, ¿sí me entienden? Entonces, vemos eso, bueno, está en la posición 12 y lo demás, fíjense que aquí sí nos dicen lo que yo les decía ahorita, que nos dice, mira, es de un diámetro de media cada 13 centímetros. Es decir, que aquí no nos dicen cuántas son en cuánto es la longitud, sino que nos da la distancia de una vez, miren, 13. Fíjense que aquí cambia eso y obviamente nos dice la longitud total. Entonces, fíjense, si aquí nos dice que mide 3,33 y aquí no nos, mira, no nos dicen cuánto es la longitud de acá abajo. Simplemente nos dice, mide 3,33 y tiene gancho de 40 centímetros, de 41. ¿Sí ven? Entonces nosotros ya tenemos que ver, bueno, si tiene gancho 41, esta longitud de aquí a aquí, ¿cuánto será? Entonces ya sabemos que son 80, son como 250, ¿cierto? Entonces, por lo menos estos planos, igual más adelantico, o bueno, así yo creo que así lo vamos entendiendo un poquito mejor, que lo vayamos masticando poco a poco. Fíjense, entonces aquí vemos, digamos, cómo estos planos, que son mucho más complejos, más difíciles de entender, nos van diciendo las cosas. Vamos a, bueno, ¿qué más vemos aquí? Bueno, fíjense que aquí también le ponen una superior. Aquí nos dicen, aquí sí va superior e inferior. ¿Sí me entiende? Mire, aquí sí le ponen un refuerzo en la parte de arriba a la zapata, lo que estamos hablando la vez pasada. Quizás porque como esto es un campanario, esto es una iglesia, le voy a mostrarlo para que vean de qué es este proyecto. Esto lo está haciendo mi papá ahorita en Fonseca. Entonces miren que es un campanario. Esto mide como 20 metros la cosa. Es un campanario. Si ven, son estructuras bastante esbeltas. Entonces si no se nos puede presentar la que se explicaba la vez pasada. Entonces, fíjense en lo que es como un galpón. Cálmate, pueblo. Ajá, ahora sí, sí ven, aquí vemos las vistas, cómo se va a ver por adelante. Este es en Fonseca, ¿verdad? Este es en Divina Sin Fonseca. Entonces, fíjense, en este caso, como tiene tanta esbeltez, obviamente le pone refuerzo en la parte superior casi a todo, porque obviamente son condiciones diferentes o fuera de lo común al que uno trabaja. Vamos a ver aquí cómo nos pone la viga de cimentación. Fíjense cómo la marca aquí. Aquí nos dice, mira, esto es la viga 145. Miren lo que dice aquí. La viga 145 que mide 30 por 30. Si nosotros queremos ver el detalle de esa viga, mira que aquí pone 145, viga 146, viga 147. Aquí el programa se da el trabajo y cada sección la numera de una manera diferente. Si ven, mira, viga 105, 30 por 30. Y fíjense también, ya que estamos hablando de estas cimentaciones, cómo nos describe la zapata. Si pone la columna tipo 6, miren, la 6. Bueno, supongo yo que la columna. Igual eso hay que verlo por ahí y buscarlo. Y aquí abajo nos dice cuánto mide la zapata. Mira, 1,20 por 1,20, 30 centímetros de espesor. En el eje X tiene 6 varillas de media cada 20. Y en el eje Y, 6 varillas de media cada 20. Si ven esta forma de expresar lo que acabamos de ver allá. Aquí el programa te da como ese resumen para que sea más fácil la interpretación. Aquí también nos dice que nos marca aquí 10 varillas de media, 30 más 2. Bueno, esto sí toca analizar un poquito más para ver qué es esta parte que nos dice aquí. Fíjate que nos da un refuerzo por acá abajo. Bueno, esta es la parte superior. Serán 6 en un lado y 10 arriba. Bueno, ya después nosotros que tenemos, buscando el elemento, lo buscamos por aquí y aquí nos dice. Y fíjense que
como le decía, en estas partes, en estas zapatas, no tienen la parte superior. Entonces, si ven más o menos este tipo de planos para que también lo vayan conociendo un poquito más. Yo no sé, que ya veo que son las 8:50, si mejor hacemos o dejamos para la próxima clase lo que es el cálculo de la zapata y calculamos la zapata y la columna de una vez, ¿cierto? Para que hagamos eso, ya que veo que ya se va a acabar el tiempo y comenzamos la próxima clase, vemos lo que es calcular el hierro, el método constructivo de las zapatas y las columnas. Lo vemos la próxima clase y le damos duro a eso. ¿Les parece? Y así no nos Sería pasamos. bueno y de una vez hacemos el trabajito completo. Claro, yo digo la próxima, porque mira, ya van a ser las 9. Ya tú sabes. Igual, la próxima clase, sino que yo creo que vamos a tener que. Igual el sábado le damos un poquito más largo, porque ustedes están. Ah, no, ustedes son martes, miércoles y jueves. Ah, no. Y Martes, viernes, miércoles y viernes. Ah, sí, no. Lunes. Ustedes ven el lunes. Ah, no, martes. sí, Ah, vaina, estoy señor. perdido. Es lunes, miércoles y Lunes, viernes. Viernes. miércoles y Lunes, viernes. miércoles y viernes. Deberíamos ver si de repente, para no ver clase el lunes que es festivo. Porque para ver si cuándo podemos reprogramar esa clase para tener ese día libre y no estar con ese compromiso. No sé si un sábado, no sé cuándo digan ustedes que le puede convenir o para no estar con ese afán que uno va a viajar, que el otro va a llegar, que no sé qué. ¿Qué les parece si reprogramamos ese lunes festivo para alguna otra fecha o simplemente nos extendemos más un día, 2 días nos extendemos una horita más, un ratico más, le damos hasta las 1:30? ¿Qué dicen? Puede ser que nos extendamos. Ah, bueno, ustedes fíjense como para que vean, vamos a hablar un poquito de este plano para que aprovechen estos 10 minutos. Fíjense las consideraciones que nos dan estos planos. Como les digo, este programa de diseño estructural, que si no me equivoco se llama ROC, todo estos planos lo hace una computadora. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente como computadora, en fin, a veces pone unas medidas, si ven ese que pone 41. Yo como ingeniero no voy a poner 41, no, bueno, ponle 42, ponle 45 o ponle 40. Lo va cerrando. Fíjate que por aquí pone 335, 945. ¿Sí ven? Y fíjate que aquí por lo menos son varillas. Esto no se da. Tú dices, bueno, voy a poner una varilla de 945 si me venden de 6. Ah, para este proyecto pueden comprar de 12. Como saben, ya vieron, es una más grande. Entonces, pero veamos, lo que les quiero mostrar es lo que nos muestra aquí la tabla de notas y especificaciones generales. ¿Sí ves? Entonces, como digo, las dimensiones están en metro, que el diseño estructural se hizo dependiendo de la norma, la zona de riesgo, el coeficiente de aceleración, grupo de uso. Fíjense que aquí el grupo de uso es 2 porque es una institución pública, esto es una iglesia. Entonces, obviamente, todos los parámetros de diseño van a cambiar. El perfil del suelo, la capacidad admisible del suelo. Fíjense, eso vamos a aprovechar estos 10 minutos, le voy a explicar esta parte de la capacidad portante del suelo y cómo uno calcula una zapata así de rapidez. Fíjense, aquí un estudio del suelo o de repente uno que ya tiene tiempo trabajando en la zona, dice, bueno, mira, el suelo en Fonseca aguanta 14 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si yo lo hago, vamos a hacerlo aquí en Sketch, que si yo tengo un metro cuadrado, vamos a decir, un área de 1 metro cuadrado, supongamos que es esta que yo acabo de dibujar aquí, vamos a aquí. Si yo tengo este metro cuadrado en Fonseca, ese metro cuadrado es capaz de aguantar 14 toneladas de fuerza axial hacia abajo, es decir, así. Él le puede soportar 14 toneladas. 14. Obviamente esos 14, bueno, puso uno, es 14. Ah, pues no lo quiere agarrar. Bueno, las 14 toneladas. Ah, no. 14 toneladas. Entonces, ¿qué significa? Que esas 14 toneladas obviamente van a tener o estar distribuidas en ese metro cuadrado. Entonces,
¿qué pasa? Que si yo tengo una vivienda o una estructura que en una columna me va a transmitir 18, vamos a ponerle 21 toneladas, yo necesitaría una área mayor, porque 1 metro cuadrado no me alcanza. Necesitaría 1,5 metros para que me aguanten esos 19 toneladas que me pesan. Entonces yo vengo y hago una zapata más grande. Que estoy donde no es. Simplemente hago una zapata más grande para que tenga una superficie mayor y pueda transmitir la carga sin ningún problema. Entonces, si yo tengo 2 metros cuadrados de zapata, el área de la zapata son 2 metros, la capacidad de carga de esa zapata será 28 toneladas. Igualmente, si yo no voy a necesitar 14, sino que nada más voy a meterle 6, entonces si como es 6, yo lo puedo hacer de medio metro cuadrado, es decir, 50 por 50, un ejemplo. Bueno, mira, ahí tiene medio metro cuadrado, ahí eso te aguanta 7 toneladas. Bueno, si es lo que va a pesar el tanque que yo voy a hacer, bueno, perfecto, te sirve. Y así uno va jugando con las distancias y las dimensiones de una zapata para así hacerla proporcional al peso que va a recibir. Si de repente yo voy a montar un tanque, yo sé que el tanque de 1.000 kilos pesa, de 1.000 litros, pesa 1.000 kilos, que es igual a una tonelada. No, una tonelada son 1.000 o 10.000 kilos. 1.000 kilos la tonelada. 1.000 kilos, 1.000 kilos. Entonces yo voy a montar un tanque de agua de 1.000 kilos, ¿cierto? Que son 1.000 litros. Tengo una tonelada ahí, más el peso propio de la estructura que le voy a hacer, para ver cuánto le hago la zapata. Vamos a ponerle que pese, por decir un número aquí, son 2,4. Vamos a ponerle otra tonelada. Voy a tener 2 toneladas que me va a pesar eso. Como eso es carga viva, porque cuando esté lleno, ¿cierto? Es agua, yo tengo que mayorarla. Según la norma, como yo le dije la vez pasada, la tengo que mayorar en un 40% muerta y en un 70% viva, para tener el factor de seguridad. Es decir, que yo le tengo que poner el doble. Es decir, así poniéndolo a grandes rasgos, yo tengo que decir que la zapata tiene que, o el suelo va a tener que soportar 4 toneladas, ¿cierto? 2 reales y 2 más que le estoy sumando yo como factor de seguridad, para que no pase nada, ¿no? Entonces, bueno, 4 toneladas. Si el terreno tiene una capacidad importante, ¿cuánto debe ser el área de la zapata? Entonces yo vengo, bueno, si voy a soportar 4, esta zapata, ¿cuánto tiene que medir? ¿Quién me dice? Así de mal le expliqué. Tiene que medir 4. ¿Qué 4? 2. Voy a explicarlo nuevamente, miren. Yo voy a hacer esta zapata. Vamos a hacerle el tanquecito, vamos a hacer el dibujito aquí. Yo aquí vamos a hacer el tanque elevado. No lo agarro poner más. Sí. Aquí vamos a... Ok, fíjense, yo voy a hacer aquí en casa. Ahí como poniéndolo grande, ¿eh? Ahí está el tanque, vamos a poner un tanque ahí. Bueno, vamos a poner que sea cilindro ya para no... Este va a ser el tanque. ¿Cierto? Listo, tengo el tanque. Yo sé que este tanque va a pesar o va a hacer una fuerza hacia abajo, ¿no? Que es el peso. El tanque como tal va a hacer un peso de 1 tonelada, que son 1.000 kilos, ¿no? 1.000 litros son igual a 1 tonelada. Vamos a ponerlo en rojo para que lo vean. 1 tonelada. El peso propio de la estructura, es decir, de esta plaquita, de esta columna, va a ser otra tonelada. Entonces yo vengo y vamos a poner la línea. Vamos a ponérsela acá abajo, que mide 1 tonelada.
1000 kilos más. ¿Cierto? Eso es lo que pesa el... Hay que pagar esto con eso que no sale. Aquí es 1 y aquí es 1. Tengo 1 tonelada arriba y 1 tonelada acá abajo. Es decir, que el peso total va a ser igual a peso total igual a 2 toneladas. Como la no... No lo escucho, ingeniero. No se escucha, señor, no escucha. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, vamos a ponernos Señor, así. ahora sí. Listo. Vamos a seguir aquí. Bueno, no sé si escucharon lo de las cargas que puse ahorita aquí. Fíjense. Sí, estamos en 2 Quedamos toneladas. en Esto 2 sí lo llegaron toneladas. sí lo llegaron a ver, ¿no? Sí, Sí, señor. señor. Escuchar, mejor dicho. Yo tengo 1 tonelada acá arriba y 1 tonelada por el precio propio de la estructura como tal. Entonces, el peso total va a ser igual a 2 toneladas. Pero ¿qué no dice la norma? Dice, mira, Amado, tú tienes que tener presente o tienes que tener un factor de seguridad que el peso propio va a aumentar en un 40% y la carga viva en un 70%. Es decir, tú vas a suponer que en algún momento va a venir la dueña o el dueño del dueño y le va a encaramar otro tanque acá arriba. Entonces la norma, como nos conoce, dice, tú haz el efecto que vas a calcular eso para el doble de lo que realmente va a aguantar. Por eso tú ves que nosotros hacemos un tanque y viene la señora, tumba este tanque y monta uno de 2000. Porque, así somos los colombianos. En Estados Unidos por eso lo multan. Aquí tú puedes montar uno hasta de 5000 y no le paran bola. Pero eso, ¿por qué? Porque cuando uno hace los cálculos, digamos, uno tiene hace esa premonición, por decirlo así, tiene ese cuidado. Entonces, vamos a decir que el peso total, como para no ponernos el 40, 70, lo vamos a poner al doble. Entonces yo por norma, vamos a escribirle así, por norma lo voy a poner a 4 toneladas. Yo voy a decir, bueno, todo este elemento, todo este aparataje va a pesar 4000 kilos. Ok. Si yo sé, o el dato que nos da el estudio de suelo me dice, bueno, Amado, mira, este suelo que tú tienes aquí, él es capaz de aguantar 2 toneladas por metro cuadrado. Significa, imagínense, o por ponerle un ejemplo, que el terreno es una persona. Entonces tú dices, bueno, mira, ahí Valeta o John, él si tú le pones a una persona a sostener un tanque con las manos arriba, él solamente aguanta 2 toneladas. Le monta 3 toneladas y el tipo se va para el piso. El tipo no va a aguantar. Lo mismo pasa en el piso, entonces en el suelo. Tú dices, bueno, mira, en un suelo, obviamente hay que quitar la capa vegetal y todo eso, ¿no? Pero por general, en los estratos fuertes de la zona de agua chica, o donde quieran ponerlo, la capacidad del suelo son 2 toneladas por metro. Como yo tengo un peso total de 4, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente tengo que hacer una zapata que el área de la zapata, acuérdense que la zapata lo que hace es transmitir uniformemente esta carga de 4, la distribuye en el área de la zapata. Entonces yo digo, bueno, para que este piso me aguante las 4 toneladas, ¿yo de cuánto tengo que hacer la zapata? De 2 por 2. No, 2 por 2 son 4 metros cuadrados.
¿cierto? Sí, sí, Tengo, sí, sí, señor, sí, señor. tengo que hacerla de 2 metros cuadrados. No importa cómo lo haga, porque la zapata me lo va a transmitir igual. Yo puedo decir, bueno, para que me haga 2 cuadrados, yo hago aquí de 1,5 metros, de 1,5 metros por aquí, y aquí lo hago de 1 metro, de 1,5 metros, de aquí lo hago de 70. Ah, bueno, lo hiciste así. Pero como cuando uno hace una zapata bien, no importa que ponga la columna aquí, que la columna quede en el centro, que sea medianera, así como esta que estamos viendo, o es cuadrada, las zapatas, si está bien hecha, ¿no? Obviamente, siempre va a transmitir la fuerza homogéneamente en toda su, 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 su área, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, bueno, lo que tengo que hacer es asegurarme que el área de la zapata sea mayor o igual que 2 metros cuadrados. Entonces, si yo tengo una zapata que me hace un área total de 3, ah, bueno, sobrado, perfecto. Si la tengo menos de 2, yo sé que ese suelo se va a ceder, se va a bajar un poco. Que si de repente yo hago un suelo que no me aseguro, o que acá abajo tenga algún acuífero, que tenga agua, que tenga nada. Ya vemos, entonces con eso ya tenemos claro por qué o de qué depende el tamaño de una zapata. Y ahora viene lo otro, ¿de qué depende la profundidad de una zapata? Entonces yo digo, bueno, mira, yo tengo acá abajo, esta va a ser la zapata. ¿Cuánto yo sé que debo de hacer el hueco hacia acá abajo? Mira, aquí la bajé y la puse por ahí abajo. Yo digo, bueno, pero ¿de qué depende esta profundidad? Entonces yo tengo que decir, bueno, la profundidad va a depender de los extractos del suelo. Vamos a darte un ejemplo. Si yo, hablando en la realidad, yo digo, mira, realmente un suelo no es homogéneo, no es lo mismo en toda su longitud. Yo puedo decir que aquí, fíjense que aquí le voy a hacer este ejemplo, con los materiales, yo digo, bueno, mira, en este tracto es una tierrita, en este tracto es otra cosa, y en este trato es un poco de monte malo, negro. Vamos a poner otro color, es esto, ¿cierto? Entonces nosotros cuando vamos abriendo el hueco nos van presentando, se nos va ubicando diferentes tipos esto se llama extractos del suelo. Nosotros tenemos que bajar hasta donde se asegure que se cumpla esa condición de los 2 metros, desde las 2 toneladas por metro cuadrado. ¿Cierto? Porque si yo agarro y no la bajo lo suficiente, digamos, imaginemos que que yo puse aquí como un mármol, vamos a ponerle una tierrita Si yo vengo y hago el nivel de fundación acá arriba, sobre esta, supongamos que es una tierrita suelta, cuando tú le metas las 4 toneladas, esta tierra va a ceder, porque obviamente no va a tener la capacidad que debe tener para poder soportar los 4. Que ok, no, que yo tengo debajo de donde voy a comprar tú sabes que ahí habrá peñón que no, mira, todo esto es piedra. Ah, bueno, tú ni siquiera tienes que bajarte mucho, una más le quitas la capa vegetal y ahí haces tu fundación. Ok, entonces por lo menos para que tengan eso ahí y tengan como ese pequeño criterio de por qué por qué se debe bajar a veces 80, a veces se baja 1 metro, o a veces hasta unos 50, no sé. Todo depende de esta capacidad. Hay a veces que nos conseguimos con el agua. El agua también es determinante, que es otro tema que ustedes también deben de manejar, que es el nivel freático, que es el nivel del agua subterránea. Pero bueno, ya eso es saco de otro, o tema de otro costal. Entonces, bueno, caballeros, dejemos ahí hoy, no sé si tengan una duda, comentario sobre el tema. Y por cierto, Botello, ¿no tienes pendiente de la explicación? ¿Cómo dice, ingeniero? Quedamos pendientes de la explicación de los cálculos de los pesos. Yo le envié un video la vez pasada explicándole
Ah, te buscaste el video, no lo alcancé a ver. A ver, no, Sí, que él envió dos videos. Uno del peso y el otro de traslapo.